Les doy la bienvenida. Vamos a iniciar a trabajar nuestro curso de física. Muy bien, les voy a compartir aquí mi pantalla, chicos. Ahí estamos. Muy bien, ¿me avisan cuando ya vean, por favor, la pantalla? Ya se ven. Ya. Muy bien, vamos a seguir trabajando en la parte de la cinemática de los diferentes tipos de movimientos. El día de hoy vamos a trabajar movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Ese también es conocido como uniformemente variado y el variado es porque lleva una variación diferenciándolo del anterior. La variación es la aceleración y también se conoce como acelerado, ¿verdad? Y en sus iniciales MRUA por la aceleración. Muy bien, entonces veamos aquí. Le voy a pedir por favor a Jonathan que me lea esta diapositiva. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, también conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRUV, es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta, estando sometido a una aceleración constante. Muy bien, gracias, Jonathan. Entonces, aquí tenemos de que lo podemos llamar de las dos formas, MRUA o MRUV, uniformemente acelerado o uniformemente variado. Muy bien, entonces, aquí siguen algunas especificaciones. Es un movimiento que se desplaza sobre una trayectoria recta. Aquí la trayectoria sigue siendo recta. ¿Por qué sigue siendo recta, chicos? Porque su nombre lo indica. Dice rectilíneo uniforme. ¿Sí? Uniformemente. O sea que es rectilíneo. ¿Qué nos indica la palabra rectilíneo? Es en línea recta. ¿Sí? Son líneas rectas. O sea, son tramos planos o líneas rectas en las que se desplazan los móviles. Aquí no hay curvas, no hay subida y bajada, no. Son líneas totalmente rectas en las que se desplazan los móviles. Y obviamente hay una variación, que es la aceleración. A diferencia de solo el MRU, ahí no había aceleración, había velocidad, había tiempo, había desplazamiento o distancia, pero no había aceleración. Sin embargo, aquí sí hay aceleración. Muy bien. Y aquí nos muestran algunos ejemplos en donde se puede dar este tipo de movimiento. Le voy a pedir de favor a Bianca que me lea esta diapositiva. Un ejemplo de este tipo de movimiento es el de caída libre vertical, en el cual la aceleración interviniente y considerada constante es la que corresponde a la gravedad. También puede definirse como el movimiento que realiza una partícula que partiendo del reposo es acelerada por una fuerza constante. Muy bien, aquí nos dan un ejemplo, nos dicen acerca de la caída libre de algún objeto, ¿sí? Por ejemplo, usted está en el segundo nivel y tira una piedra, o en el tercer nivel y tira una piedra para abajo, ¿sí? Esa piedra básicamente adquiere una aceleración y esa aceleración depende de la gravedad, ¿sí? Aquí en la Tierra, en el planeta Tierra, la gravedad es pues la unión de la distancia y del tiempo, ¿sí? En diferentes sistemas, por ejemplo, metros por segundo al cuadrado, si ustedes tienen ahí sus tablas de conversiones, ahí aparece la gravedad. Díganme en el sistema internacional, ¿a cuánto equivale la gravedad? A ver, chicos, ¿a cuánto equivale la gravedad?
¿Tienen ahí sus tablas, no? En la segunda tabla, en la segunda que les di, no en la primera, en la segunda. 9.8 metros por segundo al cuadrado. Gracias, Ilse. En el sistema internacional, la gravedad equivale a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esa es la unidad de gravedad que tiene la Tierra en el sistema internacional, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Básicamente, la gravedad es una aceleración. Una aceleración. Yo les pregunto, ¿será que la gravedad de la Tierra es la misma que en otros planetas? No. ¿Alguien me puede? A ver, Emerson, le voy a preguntar a Emerson. Emerson, a ver, por lo que has escuchado, has leído, has visto, ¿por qué la gravedad no es la misma en todos los planetas? Por el por el magnetismo. Ajá. Sí, por el magnetismo. ¿Qué más? Porque con mayor masa hay mayor atracción al centro de la... No aumenta. No me acuerdo, pero mientras más haya, podría haber menos o más. Muy bien. Depende. ¿Se recuerdan cuando nosotros vimos algo acerca del electromagnetismo? Yo no me recuerdo si fue en la segunda unidad, porque sí, ya me recuerdo que estábamos viendo en línea y estábamos hablando acerca del centro de la Tierra y de los polos y hablamos acerca de la gravedad. Muy bien. La gravedad no es la misma en todos los planetas, ¿sí? No es lo mismo en todos los planetas y tampoco es igual en toda la Tierra. O sea, no es que varíe mucho, no varía mucho, pero no es lo mismo, dependiendo. Tiene mucho que ver, por ejemplo, en dónde se encuentra ubicado el lugar del que estamos hablando, con los polos y todo esto, ¿verdad? Entonces, a veces aumenta o disminuye. Sin embargo, un promedio de gravedad es de 9.8 metros por segundo. Por ejemplo, si ustedes han visto películas por ejemplo, han visto películas de que se van a la Luna o de que se van a Marte, ¿será que la gente ya está normal? ¿O qué característica tienen los astronautas que están en esos lugares? Van como flotando. Como flotando. ¿Qué quiere decir? Que hay menos gravedad. La gravedad tiene mucho que ver con la posición que se encuentren los planetas en relación al Sol, ¿sí? Mientras, ¿sí? ¿Y la gravedad también tiene que ver algo con el tamaño del planeta o no? Sí, tiene que ver con el tamaño, lo que mencionaba Emerson también, con algo que mencionó Emerson, ahorita se me fue de la mente, pero algo que mencionó Emerson acerca de... ¿Qué manda? La densidad. Correcto, también, la densidad. Miren, son muchos aspectos los que intervienen en la gravedad, pero en general un planeta o un cuerpo, mientras más lejos esté del Sol, ya me recordé que dijo Emerson, el magnetismo. Hay menos magnetismo, entonces es como se llama menos la gravedad, ¿sí? Es menos la gravedad. Entonces, por eso es que se ven las películas que, por ejemplo, los astronautas flotan en Marte o incluso en la Luna es más pequeña y tiene que ver mucho los elementos con que esté compuesto este planeta. Pero aquí en la Tierra, la gravedad en sistema internacional, que es donde se usa en todos lados, es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, esto solo fue una aclaración hablando acerca de la gravedad, que en algún momento podemos encontrar un ejemplo así de caída libre y preguntarán, bueno, ¿y cuál es la aceleración? Si aquí no me da un dato de aceleración, pues automáticamente si no tiene aceleración y si habla de caída, vamos a tomar la gravedad como la aceleración. Muy bien. Y luego aquí nos da un ejemplo que también se puede definir como el movimiento que realiza una partícula partiendo del reposo. Cuando partiendo del reposo es acelerada por una fuerza constante. Imagínense ustedes que usted va caminando, ¿verdad? Y usted está haciendo, pues usted es el cuerpo que está en este momento aplicando MRU, movimiento rectilíneo uniforme, nada más. Y usted va caminando a una velocidad constante y en eso lo alcanza un amigo o un primo y empieza a correr con usted. Entonces,
en ese momento usted dejó de ir en una velocidad constante y aceleró, ¿sí? Entonces ya hay más variantes. Muy bien. Esto se puede dar, miren, aquí este ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme acelerado se puede dar, puedo decir yo, en todos los automóviles, ¿verdad? No podemos ver en la carretera, por ejemplo, está bien que de un tramo a otro de 2 kilómetros vayan a la misma velocidad. Pero imagínense que cuando ya no hay muchos carros, el bus tiene la oportunidad, o la camioneta, o el carro, o la motocicleta de acelerar, ¿sí? Por ejemplo, no puedo decir lo mismo de un tren, porque un tren haya o no haya tráfico, el tren tiene sus propias vías, entonces este siempre va a ir en velocidad constante. Sin embargo, aquí podemos ver los carros o las motos que nosotros vemos en la carretera, estas van a una pues velocidad que cambia. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que aceleran y hay momentos en los que dejan de acelerar. Muy bien, algo muy importante que quiero explicar el día de hoy son las fórmulas. Muy bien. Primero, aquí esto lo tienen en fórmulas y si ustedes desean pueden escribir qué significa cada letra porque eso me interesa que lo identifiquen hoy. Por ejemplo, aquí tenemos VF, tenemos V y una O aquí. ¿Qué otras tenemos aquí? Muy bien. Veamos, las voy a poner aquí. Vamos a ver. ¿Me dicen si se mira una pizarra en blanco? Sí, sí, se mira. Okay. Miren, pues las voy a poner aquí. O sea, ¿qué significa cada inicial ahí? Para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Entonces, veamos, pues. En primer lugar, la A, ¿qué significa? Sabemos que la A significa aceleración. Muy bien, la A significa aceleración. Entonces, primero tenemos que saber qué significa cada letra, si no, no vamos a poder identificar. Muy bien, tengo ahí V así, con un 0 abajo, como un subíndice. 0, esta se refiere a la velocidad inicial. Aquí en movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniformemente acelerado, vamos a tener dos velocidades, la velocidad inicial y la velocidad final, porque como no es constante la velocidad, el objeto va a empezar con una velocidad y va a terminar con otra. Luego tenemos una B con el subíndice de letra F. Este corresponde a la velocidad final. Muy bien. Luego tenemos a X. X. Muy bien. Básicamente la distancia se refiere, la X se refiere a la distancia. Y también puede ser X o puede ser D, no se vayan a confundir. La D también significa distancia o desplazamiento, que es lo mismo, ¿verdad? Lo que se desplazó y la distancia es lo mismo. Desplazamiento o distancia también puede ser. Desplazamiento o distancia. Muy bien, ¿qué otra variación tenemos ahí? Pues tenemos el tiempo, que es una T. ¿Qué manda? Pregunta, ¿la D siempre va a ir en minúscula? Sí. Ok. La T también. ¿Mande? La N también. Tenemos una N, ¿verdad? Muy bien, voy a empezar a borrar. ¿Ya copiaron los primeros de aceleración, velocidad inicial, velocidad final? Ya. Ya, Muy bien. Ya.
Tenemos la n, decían ahí. La n se refiere básicamente a enésimo. Así se escribe. Ahí, aquí vamos a ver. Enésimo segundo. O sea que aquí hablamos de un tipo de tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de n, nos referimos a enésimo segundo, se habla de un tipo de tiempo. Muy bien, creo que ahí estamos. Si ven ahí en la fórmula 4, ustedes dirán, Miss, hay una velocidad final al cuadrado. Pues es eso, velocidad final al cuadrado. Ahí lo que hay que hacer de último es solo dejar a velocidad final. Y díganme cómo quitamos ese cuadrado. ¿Qué operación es contraria a la potenciación? Raíz cuadrada. La raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, a la hora en que se aplique, para dejar solo velocidad final, se aplica raíz cuadrada. Muy bien, ¿ya copiaron esto? Sí, Miss. Muy bien, ahora voy a explicar cómo se utilizan estas fórmulas. Las fórmulas que tenemos aquí, el formulario que nos proporciona, yo por eso quise ponerles este, ¿por qué? Porque aquí hay algunas anotaciones importantes, que yo se las puedo decir, pero es mejor que las tengan anotadas a la hora en la que realizan el ejercicio. Entonces, veamos aquí. Muy bien. En los ejercicios de MRU-A, movimiento rectilíneo uniforme variado, nos van a pedir muchísimas cosas. Puede que nos pidan velocidad final, puede que nos pidan distancia, puede que nos pidan tiempo, puede que nos pidan aceleración, ¿verdad? Muchos nos pueden pedir. Por ejemplo, ustedes dirán, Miss, aquí no está la fórmula del tiempo. Si ustedes ven, aquí no hay fórmula de tiempo. Y si me piden el tiempo, ¿qué creen que tengo que hacer? ¿Qué creen que tengo que hacer si me pidieran el tiempo? La fórmula. Despejar. Correcto. Parecido a lo que hicimos en trigonometría. Tengo que despejar. ¿Y cuál fórmula creen ustedes que podría despejar? Podría despejar la primera. Es la más sencilla, siempre y cuando los datos están. Pero por lo general siempre son estos datos. Entonces aquí podría despejar tiempo, ¿sí? Les voy a mostrar, por ejemplo, si quisiera despejar esa. Se las voy a mostrar de una vez para que ustedes se queden con esta. Vamos a ver. Nuevamente, por ejemplo, aquí tengo la fórmula, me dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Mucho ojo aquí. Cuando yo despejo una fórmula, tengo que tratar de dejar a la variante o a la letra que quiero solita. Esa es la última que muevo en alguna situación. Primero tengo que mover todo lo que se encuentre, todo lo que me esté estorbando, ¿sí? Entonces aquí yo puedo decir, muy bien, aquí velocidad inicial. ¿Qué está haciendo aquí de este lado velocidad inicial? Sumando. Sumando, entonces pasa al otro lado a restar. Entonces escribo velocidad final menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo, ¿sí? Muy bien, aquí ya casi dejo solita tiempo. ¿Qué está haciendo la A con el AT? Aceleración, que está multiplicando. Entonces pasa al otro lado, ¿cómo? Dividiendo. A dividir velocidad final menos velocidad inicial es igual a, aquí tengo tiempo, y esto lo divide la aceleración. Muchas veces, como les digo, tenemos que visualizar las situaciones de diferentes formas en las que nos pueden plantear. Entonces aquí, si me cuesta verlo de esta forma, entonces, pues muy sencillo, solo lo traslado a la forma en la que a mí se me hace más fácil verla. Tiempo es igual a velocidad final
menos velocidad inicial sobre aceleración. Y aquí ya tengo yo la fórmula del tiempo. Por lo general, esa es la única que nos... Y miren, pues de esta fórmula sale el tiempo y de esta fórmula sale la aceleración. Ahora necesito que ustedes despejen aceleración. Porque si ustedes se dan cuenta, en su formulario tampoco hay aceleración. Entonces, quédense con esta de tiempo porque sí les va a servir por si nos piden tiempo en algún ejercicio. Esta de aquí. Y ahora, en torno a a la fórmula, esta primera, necesito que despejen aceleración. Muy bien, a ver todos despejando aceleración, por favor. Muy bien, ¿cómo estamos? ¿Ya? Sí. Muy bien, Javes, ¿ya está? ¿Cómo te quedó? ¿Me puedes decir cómo te quedó la de aceleración? A resolverla todavía no, pero sé que ¿Cómo así? todavía no. Ah, va. Muy bien, Gaby, Gaby y Elizabeth, ¿ya terminaste? Ya. Muy bien, ¿me puedes decir cómo te quedó? Velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Muy bien, velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Necesito saber a quiénes les quedó así la fórmula. A mí, A Muy mí, bien, A mí, muy bien. Así es como queda en la fórmula. Velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo. Entonces, ténganla de una vez ahí anótenla porque les va a servir así, después nos despejan. Entonces, aquí obtuvimos dos fórmulas, la del tiempo y la de la aceleración. Si en algún dado caso nos piden y no hay datos que nos están dando, o sea, no están estos datos, puedo utilizar alguna otra fórmula para despejarla, pero por el momento estas son las que casi siempre se utilizamos. Muy bien, entonces aquí nos quedan las dos fórmulas de aceleración y de tiempo para que las puedan tomar en cuenta. Ya vamos casi finalizando. Solo quiero terminar. ¿Ya copiaron esto? sí, Miss. Muy bien. Cuando nosotros despejemos alguna fórmula, siempre tratemos de dejar solita a la letra o a la variante que estamos encontrando, que queremos encontrar, perdón, a nuestra incógnita. Tratemos de dejarla solita siempre. ¿Verdad? Esa es la última letra que tendríamos que mover o mejor si no la movemos. Muy bien, entonces veamos aquí, chicos. Tengo yo, aquí son 5 fórmulas que se utilizan, ¿verdad? Mientras más complejo sea el ejercicio, más compleja la fórmula que se utiliza, ¿verdad? Esta es la que se utiliza en general, estas son las 5 que se utilizan en general en movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. Pero también depende del grado en el que se esté trabajando, ¿sí? Entonces veamos aquí. Las variaciones o las anotaciones que tienen que tomar en cuenta ustedes. En la primera fórmula dice no aparece distancia. Si ustedes se dan cuenta, los únicos elementos que utilizan son velocidad final, velocidad inicial, aceleración y tiempo. Aquí no hay distancia en la fórmula. O sea, en la fórmula, cuando yo aplico la fórmula, no hay distancia. En la segunda fórmula, donde yo quiero encontrar la distancia, no hay aceleración. Dice, no aparece aceleración. O sea, al aplicar la fórmula, no
no voy a encontrar o no voy a poner yo aquí la aceleración. Para hacer un ejercicio en MRUA, casi son 2 fórmulas las que utilizamos siempre, porque son distintos elementos los que nos piden. Luego veamos para encontrar otra distancia. Por ejemplo, vean pues, ¿cómo saber? Aquí tengo 2, si ustedes se dan cuenta, tengo 2 fórmulas de distancia. Tengo esta y tengo la número 2 y la número 3. En la primera tengo velocidad inicial, velocidad final y tengo tiempo. Este número 2 es una constante, no hay problema. Entonces, si en dado caso, por ejemplo, no tuviera yo la velocidad final y tuviera aceleración, no utilizo esta fórmula 2, utilizo la 3. En la 3 no hay velocidad final, pero sí hay aceleración. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Observar qué fórmula me conviene usar para poder aplicarla. Ya cuando realicemos los ejercicios el día miércoles, vamos a darnos cuenta qué fórmula es la que nos conviene utilizar. ¿Estamos? Entonces aquí en la 2 no aparece aceleración y en la fórmula 3 no hay velocidad final. Muy bien, entonces, y por último, bueno, tengo aquí otra velocidad final. Aquí no hay tiempo, no aparece tiempo. Y en la última, que quiero encontrar un desplazamiento, la anotación es que la distancia en el enésimo segundo, ¿sí? Se encuentra aquí distancia en el enésimo segundo. Esta casi no se utiliza, pero si hubiera que utilizarla, pues se aplica de esta forma. Pero lo indicaría en el ejercicio, ¿verdad? Esto del tiempo en enésimo. Muy bien. No sé si tenemos alguna duda con las fórmulas. Yo creo que hasta el momento en que las apliquemos nos van a ir surgiendo estas dudas. El día miércoles vamos a hacer un ejercicio, ya algunos ejemplos para que podamos aplicar. Aquí se miran complicadas, o sea que son muy largas, pero no hay problema. Así como en esta número 3, por ejemplo, este 2 es constante, este exponente cuadrado también es una constante que ahí va a estar siempre, solo hay que aplicarlo correctamente. Muy bien, entonces con eso vamos a finalizar. Les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda en cuanto a fórmulas o algo? No, Miss. Muy bien. Tal vez alguno se preguntó y si no se lo han preguntado, se los digo yo. Por ejemplo, no había aceleración, encontramos la fórmula de la aceleración despejando. No había tiempo, encontramos la fórmula del tiempo despejando. Pero si ustedes se dan cuenta, velocidad inicial. No sé si ustedes se han preguntado, en todas las fórmulas hay velocidad inicial, ¿sí? Pero no hay una fórmula para encontrar velocidad inicial. La puedo obtener también a partir de esta, ¿sí? De la primera. A partir de la primera la puedo encontrar yo. Ahora, por lo general, en todos los ejercicios la velocidad inicial es 0. Casi siempre es 0, a excepción de que el ejercicio nos diga, empezó el recorrido con una velocidad inicial de, ahí sí. Pero si no nos dice la velocidad inicial es 0, porque por lo general, hasta que acelera un cuerpo empieza con una rapidez, pero casi siempre es 0 o el ejemplo nos lo va a dictar a nosotros. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, con esto vamos a terminar el día de hoy. No sé si hay alguna otra duda. ¿Estamos ahí? Bueno. Entonces, nos vemos el día miércoles. Por favor, hoy no llevan tarea de física. Solo, por favor, si pudieran, tal vez no recortar el formulario, ¿sí? Tal vez no recortar el formulario, porque si no les va a quedar ahí un espacio vacío en su folleto, pero si lo pudieran pasar a otro lado, para no estar usando acá rato el folleto, pero si lo pueden usar ahí, no hay problema. Muy bien, entonces con esto vamos a terminar, chicos. Nos vemos el día miércoles. Dios los bendiga. Dios, Miss. Bye.